Hola a todos, soy el profesor Francisco Solórzano. Gracias por estar viendo la segunda parte del video sobre conductores y capacitancia. En esta parte nos enfocaremos en el tema de capacitancia. El primer objetivo ya se analizó en el video anterior. Ahora en este nos enfocaremos en comprender el concepto de capacitancia y la resolución de algunos problemas que involucran el cálculo de la misma. Las fuentes bibliográficas siguen siendo los mismos libros: Campos electromagnéticos de Bagnes, Fundamentos de aplicaciones en electromagnetismo de Fawaz-Ulabi y Fundamentos de electromagnetismo para ingeniería de David Chen. Debemos de conectar el tema de conductores al de capacitancia. Recordando un poquito sobre el tema de conductores, los conductores son un elemento muy importante dentro de los circuitos eléctricos, al igual que en los circuitos electrónicos. También los podemos encontrar en muchas máquinas y dispositivos. Sin embargo, si nos concentramos en aplicaciones antiguas, una aplicación importante de los conductores en electrostática era para el almacenamiento de cargas eléctricas, ya que el conductor puede ser cargado al proporcionarle un potencial definido por medio de una batería u otro tipo de fuente. Esta aplicación resulta de interés natural para encontrar la capacidad del conductor para almacenar carga, haciendo una analogía de un barril respecto al número de manzanas que puede contener. Hoy en día, tales sistemas reciben por lo general el nombre de capacitores y la medida cuantitativa de su capacidad se llama capacitancia. Bien, los capacitores son dispositivos formados por dos conductores. Estos conductores están separados por medio de un material dieléctrico. Si usted no está familiarizado con el concepto de dieléctrico, limitémonos a pensar en un dieléctrico como un aislante. Más adelante, en otro video, se dará una mejor definición del concepto de dieléctrico. Como se puede apreciar en la figura, esos dos conductores que se encuentran separados por un dieléctrico están conectados, cada uno de ellos, a la terminal de una batería o de una fuente, esta que está aquí. Por lo tanto, uno de los conductores adquiere una carga positivo Q, mientras que el otro adquiere una carga negativo Q. Los capacitores tienen muchas aplicaciones a nivel de circuitos eléctricos, máquinas, electrónica, etc. Algunas de ellas son las siguientes: filtros, equipos médicos, corrección de factor de potencia, sistemas que detectan huellas, controles de tiempo, rectificadores de voltaje, entre otras. Para determinar la capacitancia vamos a enumerar aquí 5 pasos, bastante sencillos. El primer paso consiste en elegir un sistema de coordenadas apropiado para la geometría del problema dado. El segundo paso, suponer una carga positivo Q en uno de los conductores y en el otro una carga negativo Q. El tercer paso es determinar el campo eléctrico, que puede ser por medio de la ley de Gauss si hay simetría. En el caso de que no haya simetría, pues se utilizaría ley de Coulomb u otro método. Una aclaración importante: si usted ya conoce el campo eléctrico, entonces de un solo puede partir del paso 3. El paso número 4 consiste en calcular la diferencia potencial entre los conductores. Y finalmente, para determinar la capacitancia, se utiliza la ecuación que tenemos ahí: capacitancia igual a carga entre diferencia de potencial.
A continuación veremos los problemas resueltos. El primero es sobre un capacitor de placas paralelas. Vemos que está formado por dos placas conductoras. Cada una tiene una superficie A. Las placas están separadas una distancia D, muy pequeña comparada con las dimensiones lineales de las placas. Se aclara aquí que las placas no necesariamente van a ser cuadradas, pero sí deben ser mucho mayores sus dimensiones que la separación entre las dos placas. Esto para poder utilizar la aproximación de planos infinitos y cargados uniformemente. Lo que se desea en este problema es determinar la capacitancia. Para resolver el problema, como mencioné antes, se asumirá que las dos placas son conductores planos, infinitos y cargados uniformemente. Por medio de ley de Gauss ya se ha obtenido en otros videos que el campo eléctrico es igual a sigma sobre epsilon sub 0. Volvamos a ver la figura. Como usted observa, la carga positiva está en la placa superior y la carga negativa en la placa inferior. Las líneas de campo eléctrico van de la placa positiva a la placa negativa. Como se ha asumido que las láminas conductoras son muy grandes, se desprecia el efecto marginal y se asume que las líneas de campo eléctrico tienen la dirección que se muestra en la figura hacia abajo. Muy bien, como conocemos el campo, podemos determinar la diferencia potencial utilizando esta ecuación que tenemos aquí. Note que el diferencial de línea debería ser un diferencial de línea en la dirección de z, para que el producto interno con el campo no sea cero. Es decir, que el diferencial de línea sería en la dirección de z, de z. Cuando haces el producto interno y resuelve la integral, el resultado va a ser esto. La carga pues sería la integral de sigma diferencial de área. Como las placas están cargadas uniformemente, tenemos que la carga es igual a esto. Sustituyendo en la ecuación para determinar la capacitancia, se llega a esta solución. La capacitancia de un condensador de placas paralelas y con vacío entre las placas es igual a epsilon sub 0, área, entre la distancia que separa a las placas. Con esto finaliza el primer problema. Vamos a ver el segundo problema. Es un condensador cilíndrico que se puede apreciar ahí en la figura. El conductor interno tiene radio A. El conductor externo es otro cilindro hueco. El radio interior es B. El radio exterior es C. El espacio entre los conductores está lleno de aire, con permitividad epsilon sub 0. La longitud de los condensadores es L y se considera aquí que L es un valor muy grande. Se pide determinar la capacitancia del condensador. Solución. Vamos a repasar un poquito el método de los 5 pasos. El primer paso sería determinar un sistema de coordenadas apropiado. Para un condensador cilíndrico, el sistema de coordenadas apropiado es coordenadas cilíndricas. El segundo paso consiste en asumir las cargas. Positivo Q para uno de los conductores y negativo Q para el otro. Bueno, hemos asumido que el conductor interior tiene una carga
más Q. Y que el conductor exterior tiene una carga negativo Q. Bien. En el tercer paso determinaremos el campo eléctrico. He aprovechado la ocasión para repasar un poquito de la ley de Gauss. Recuerde que este campo eléctrico es un campo eléctrico que va en la dirección radial. Y el diferencial de área sería otro cilindro. Como ambos van en la misma dirección y el campo E tiene una magnitud constante, si el radio ρ es igual a una constante, entonces nos queda este resultado después de hacer la integral sobre la superficie cilíndrica. La superficie se plantea aquí. No nos interesa en los conductores porque el campo eléctrico dentro del conductor es cero. Bien, regresamos a la ecuación, se despeja y se llega a que el campo eléctrico es igual a esto, en la región entre A y B. Entre A y B. Se calcula la diferencia potencial en esa misma región, sustituyendo el campo eléctrico. La diferencia potencial es este resultado. Finalmente, para determinar la capacitancia, dividimos carga entre diferencia potencial. Y esta es la capacitancia de un condensador cilíndrico. Pasaremos al tercer problema. El tercer problema es un condensador esférico que está formado por dos esferas conductoras. La interior es sólida y tiene un radio que se le llamará RI. El conductor exterior, pues como se puede apreciar en la figura, es una coraza. El radio interno es RO. El radio exterior pues es más grande que RO. En realidad no es relevante para el caso. El espacio que separa a los dos conductores, este espacio de aquí, se asumirá que está lleno de aire o de vacío. En los dos casos, la permisividad se aproxima a epsilon sub 0. Se pide determinar la capacitancia del condensador. El primer paso sería asumir un sistema de coordenadas apropiado, que es coordenadas esféricas, obviamente. Perdón. El segundo paso, pues consistiría en asumir que un conductor tiene una carga positivo Q y el otro negativo Q. Le pondremos positivo Q al conductor interior. Bien, se calculará ahora el campo eléctrico. Recuerde que el campo dentro de los conductores es cero. Es decir, que solo me interesa el campo entre R sub I y R sub O. El campo en esta región que estoy marcando. Entre RI y RO.
Planteando la ley de Gauss, utilizaríamos como diferencial de área una superficie esférica. El campo es radial. Si el radio es constante, entonces esperamos que la magnitud del campo sea constante. Saldría del integral y el resultado que obtendríamos es el siguiente. Despejando encontramos el campo y hay que integrar este campo eléctrico para determinar la diferencia potencial. Esta es la diferencia potencial. Para determinar la capacitancia debemos dividir la carga entre la diferencia de potencial. El resultado es este de aquí. Bien, aquí finalizan los ejemplos sobre el tema de capacitancia. Muchas gracias por su atención.